Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Lobo, especialista en prevención y desarrollo humano. Y hoy quiero compartir con ustedes una herramienta poderosísima que me ayudó muchas veces en mi vida a transformar creencias, ideas, situaciones, pero sobre todo me ayudó a ubicarme en qué momento, en qué espacio, en qué sensación, en qué situación en el proceso de cambio me había encontrado o me encuentro en diferentes momentos en mi vida. Esta es una herramienta de transformación personal y es una herramienta que comparto con mis clientes de coaching, de mi programa de Life Coaching, y con clientes especiales con los que trabajo y con diferentes grupos, a identificar en qué momento o en qué proceso del cambio te encuentras. Apenas lancé algún video que hablaba acerca de los 3 no negociables. Una de las energías o de las cosas no negociables en la vida es el cambio. El cambio es inevitable. El cambio se tiene que dar, está allí, te llega o te subes a él o te jala. Pero el cambio definitivamente no lo puedes parar, ni lo puedes evitar y no lo puedes eludir. O sea, de alguna forma tienes que entrarle al proceso de cambio y más vale entrarle con herramientas que entrarle sin ellas. Por ahí hay alguien que habla de desarrollo personal, a una persona a la que admiro muchísimo, que dice que el momento en el que quieres tener el mapa es antes de entrar al bosque, no una vez que estés dentro del bosque. Que el mapa dentro del bosque te sirve poco. Tú lo que quieres saber es antes de entrar al bosque, antes de entrarle a algo, cómo entrarle. Y la herramienta que te quiero compartir el día de hoy es una herramienta que yo le llamo el ciclo constante del cambio o el ciclo universal del cambio. Y este ciclo constante del cambio tiene que ver con 6 Cs, letras Cs que te voy a compartir el día de hoy, en el cual vamos a revisar qué es lo que pasa con esta parte del cambio, qué es lo que, cómo se da, cómo se genera, en qué se fundamenta y cuáles son las etapas y las diferentes sensaciones, emociones y retos que tenemos que enfrentar respecto a los cambios en nuestra vida. Antes de empezar a hablar de esto, es bueno entender que los cambios son multidimensionales. Al ser humano lo dividimos para su explicación y entendimiento, pero en la realidad todo pasa al mismo tiempo. Lo dividimos para entenderlo, para comprenderlo, pero en la vida cotidiana, la vida sucede en todas estas dimensiones y estamos hablando de 4 dimensiones específicas, que es una dimensión fisiológica, una dimensión física que tiene que ver con tu realidad corporal, con tu realidad genética, con tu realidad de tu cuerpo. La otra es una dimensión psicológica que tiene que ver con tus pensamientos, con tus creencias, con tus sentimientos, con tus emociones. Es un área psicoemocional que tiene que ver con esa parte de los procesos internos que puedas estar viviendo a nivel físico. Son diferentes a los procesos internos que puedes estar viviendo a nivel psicoemocional. Y tenemos también la dimensión social, que esa dimensión social pues tiene que ver con tu código postal, tiene que ver con tu ubicación geográfica, con tu familia, con tu situación, pues sí, con tu demografía, y tiene que ver con tus relaciones, con la manera en que interactúas con los demás. Las relaciones de pareja, las relaciones de negocio, las relaciones comerciales, las relaciones sociales, amigos, cuates, amistades más profundas, y todo lo que tiene que ver con tu entorno social y tus relaciones interpersonales. Y finalmente la 4ª dimensión es una dimensión que yo le llamo espiritual. Es una dimensión que tiene que ver con el propósito de tu existencia, tiene que ver con cómo te relacionas con el todo, con el universo, con el cosmos, con la energía universal, con Dios, con el amor, con cualquier creencia que tú traigas, o incluso puede ser el destino, pero cuál es tu relación y tu interacción, pero sobre todo, cuál es el propósito de tu existencia, qué es lo que haces aquí y cómo va madurando y va cambiando. Esas 4 dimensiones están cambiando todo el tiempo. El ser humano se renueva fisiológicamente, por ahí hay varios estudios que dicen por lo menos cada 7 años, a nivel celular somos seres diferentes. Pero las personas se van renovando a nivel psicológico, en etapas de desarrollo también coincide entre 3, 5, 7 años. Tenemos retos de desarrollo psicoemocional o psicológico que tenemos que superar, y el cambio es algo que no puedes cambiar. Entonces, la intención es cómo me subo al tema del cambio y qué sucede cuando me refiero al cambio
Te voy a hacer el ejercicio, te quiero presentar la herramienta, pero quiero que me acompañes durante el ejercicio y que lo hagas tú, para que veas lo poderoso que está esta herramienta, lo poderoso que es el poder de desarrollo personal y que nada más tengas la disponibilidad de escuchar, guiarte, déjate guiar con este ejercicio y trata de hacerlo tú de manera individual. En algunos ejercicios lo hago de manera psicográfica, es decir, en un espacio hago una representación y con esa representación trabajamos específicamente. Después se enterarán un poco más de lo que hago. ¿Cuál es el punto de inicio de cualquier cosa? Para ponerle algún tipo de orden, hay un primer punto de partida y ese primer punto de partida se llama la creación. Crear. La parte de la creación es donde todo inicia, es decir, no había algo y de repente hay algo. Y la creación tiene que ver con el punto de arranque o de partida. Cuando algo no existe y quiero que exista, lo tengo que crear, lo tengo que pensar, lo tengo que sentir, lo tengo que decidir. Me tengo que ir en la dirección adecuada para poder lograr el resultado de lo que estoy buscando. Y tengo que usar toda mi creatividad. Cuando no hay nada, hay una creación, aparece esa creación, y este es el primer punto de partida, que es la creación. Entonces piensa en tu vida, qué elementos nuevos hay en tu vida, cosas que no había y que de repente hay. Hay que entender que estos cambios y estas etapas del cambio, el proceso de cambio, las puedes vivir en diferentes modelos, en diferentes etapas, en diferentes momentos, en diferentes ámbitos, en diferentes dimensiones de toda tu existencia. Es decir, probablemente vas muy bien en el tema de negocio, pero no tan bien en el tema académico. A lo mejor vas en un proceso de creación, en un proyecto nuevo, una relación de pareja, alguien que acabas de conocer, cuando ya estás en otra etapa, a lo mejor en la relación familiar o en la relación con tus clientes o socios o amigos. Entonces puedes identificar, no necesariamente es con una sola cosa, puedes identificar dónde estás. El primer punto es la creación. Algo no existe y hay que crearlo. Cuando eso se crea, el siguiente paso de cualquier creación es, evidentemente viene un proceso de crecimiento. ¿Cómo es el crecimiento? Difícil, duro, de subida. Aquí hay fragilidad, aquí hay probabilidad de que las cosas no se den, de que no crezcan, de que no se logren, de que no se cumplan. Aquí hay amenaza de que ni siquiera pueda lograr ver la luz, una idea, un proyecto, una relación, una persona, lo que fuera. Esto es un momento difícil, digamos, es un momento duro. Si lo ven a nivel empresarial, aquí es donde se mueren todas las empresas. Las nuevas empresas de nueva creación no duran el año, 2 años, porque en este proceso de crear un negocio, crear una idea, no es tan difícil como sostenerlo y esperar a que crezca. Y el crecimiento es difícil, es duro. Crecer duele. Y por eso a veces nos rehusamos a crecer. No queremos crecer, queremos quedarnos donde estamos porque el crecimiento duele y nos gusta evadir el dolor, no nos gusta tocar el dolor del crecimiento y de las cosas que tengo que pagar para poder hacer que este proceso que no existía, exista, pero que no nada más exista, sino que crezca, se desarrolle, evolucione y llegue a un espacio de maduración, a un espacio de plenitud, a un espacio que yo le llamo de complejidad. Es decir, esto que no existía ya creció, ya ha estado presente en algún tiempo, ha estado creciendo, se ha fortalecido, ha crecido y ha llegado un momento en que puede ser más complejo. Es un espacio de plenitud, es un espacio de madurez, es un espacio de gozo. ¿Qué hay aquí? Sueños, ilusiones, deseos. ¿Qué hay aquí? Dolor, trabajo, crecimiento, decepciones. Las cosas no son como yo planeaba que era. Por ejemplo, tenemos la teoría de los proyectos. Hay 3 reglas en los proyectos: en la administración, en la gestión de proyectos, en el project management. Los proyectos jamás se van a dar al 100%, siempre se irán al doble del tiempo y la mayoría de las veces al doble o al triple del presupuesto. Cuando tú piensas hacer un proyecto de renovación en tu casa y piensas en cambiar solo las cortinas y la ventana de la cocina,
terminas cambiando el piso, la pared y pintando de nuevo porque ya una cosa no coincide y te vas más tiempo, más presupuesto. Aquí hay dolor. ¿Qué hay aquí en la complejidad? Gozo, disfrute, alegría. En la complejidad lo que hay es un proceso de entendimiento, de maduración, de gozo, de ingreso, de alegría, de disfrute. Sin embargo, todas las cosas en la vida en algún momento se ven amenazadas y entran en un proceso de crisis. Es decir, esa madurez se va a ver amenazada por algo que le llamamos turbulencias y amenazas. Amenazas en contra de la estabilidad, de la existencia, de la complejidad, del bienestar, del gozo, de la tranquilidad. Las cosas jamás están tranquilas. Llega un momento de plenitud, pero ese momento de plenitud tiene consigo muchas amenazas que tienes que tomar en cuenta. Tienes que considerar que eso que decías que ya está bien, en cualquier momento lo puedes perder y puede que ya no esté contigo más. Y este tema de crisis tiene que ver con turbulencias, amenazas. ¿Qué sentimientos hay aquí? Ansiedad, angustia, miedo, temor. Aquí hay mucho trabajo de decir, oye, siento que se me está escapando eso que estaba súper bien, este espacio que es un espacio de súper bienestar, en el que quiero quedarme y estar ahí permanente, y siento que se me está escapando, que se me va, y entro en un proceso de crisis. Lo que sigue después de ese proceso de crisis es inevitable. Y lo que sigue después de la crisis es caos. El caos es la pérdida, el duelo, el dolor de no estar donde estaba, la confusión, la oscuridad, emociones negativas, sentimientos negativos, pensamientos negativos, gente negativa, más problemas, más consecuencias. Es como si de repente entramos a una nube negra y nos llueve todo el día y nos está cayendo una cosa sobre la otra y vamos atrayendo todavía más problemas y más situaciones que están relacionados con haber perdido este asunto. Ya sea esta estabilidad, esta complejidad o este asunto que no consideramos las amenazas que podríamos tener, y luego entro en este espacio de caos, que es un espacio en el que a muchas personas les encanta estar. Es un espacio de queja, de remordimiento, de resentimiento, de amargura. Un espacio en el que me veo víctima de la situación, no asumo mi responsabilidad y la frase típica de una persona que está atorada aquí es: me gustaría que las cosas fueran como antes. Normalmente esa es la frase típica de la persona que está en este proceso de dolor, en este proceso tan difícil, y lo que quiere es regresar a que las cosas fueran como habían sido anteriormente. Aquí es donde viene lo que diferencia a las personas maduras de las personas inmaduras. Y yo podría decir que la diferencia entre una persona exitosa, y no hablo de éxito económico solamente, sino de éxito emocional, espiritual, familiar, de salud, etc. Una persona exitosa, completa, redonda, tiene que ver con madurez, con maduración. Y lo que diferencia a una persona madura de una persona inmadura es la capacidad de salir de este proceso de caos y entrar a una de las zonas más difíciles que hay en el tema del desarrollo humano, que es soltar, ceder, soltar, dejar la idea de que las cosas van a ser como eran antes, dejar de aferrarme a un pasado que ya no existe, dejar de quejarme por algo que ya no sucedió, dejar de estar deseando que la vida fuera diferente o que no me hubiera sucedido y de vivirme víctima, aceptar mi derrota, aceptar mi pérdida, aceptar mi negligencia ante la falta de cuidar y de observar estas situaciones que amenazaron directamente el resultado que tenía, y de soltar toda la ilusión
y el dolor, el proceso que viví para llegar ahí, que hoy se ve amenazado y lo he perdido. La mayoría de las personas se niegan a aceptar el pasado y se niegan a aceptar la pérdida, y con ello se niegan la oportunidad de tal vez el espacio más difícil o más complicado que existe en el ámbito de desarrollo humano. Este soltar no es soltar solamente físico, sino también es un soltar emocional, psicológico, existencial. Es soltar por completo, es dejar atrás diferentes cosas y también ceder el control de la situación, porque aquí lo que te das cuenta es que no tienes control de nada de lo que está pasando, no hay control de lo que está sucediendo. Entonces, ceder o este espacio de soltar es un espacio en donde lo que hay es miedo, mucho miedo, muchísimo miedo, porque lo que sigue después de soltar es algo que se llama vacío. Es el vacío lo que viene después de soltar algo que he procesado. Yo estoy agarrado a algo y para agarrarme a algo nuevo voy a tener que soltar esto, y soltar no es fácil, pero después de soltar viene la sensación más intensa, que es antes de agarrarme a otra cosa, esto es vacío. Y en ese vacío la experiencia es dolorosísima y es una experiencia muy intensa que las personas no quieren vivir. Pero tienes que estar dispuesto a hacerlo, tocar, vaciar, porque en este vacío el universo odia el vacío. Y solo en el vacío se puede dar una nueva creación. Por eso es un ciclo universal, porque siempre va a ser así. Tienes que tocar el vacío para generar un espacio de una nueva creación. Y el cambio es una espiral, no es un círculo, es una espiral. Es decir, jamás voy a volver a estar en donde estaba, pero puedes estar en un lugar mejor. Si maduras, si pasas, si diseñas, si creas, si intentas, te esfuerzas, vas a poder madurar otra vez. Pero las cosas no van a poder volver a ser como eran antes. Jamás vas a poder volver a tener la relación que tuviste con tu pareja porque ya eres otra persona y ella también. La relación con tu papá y con tu mamá jamás va a poder ser la misma porque ya son otras circunstancias, otros momentos. Y a lo mejor hubo daño, a lo mejor hubo afectación, a lo mejor hubo abuso, a lo mejor hubo desequilibrio o injusticias. Jamás va a poder volver a ser como era en la inocencia, cuando no había habido nada de eso. Ahora que ya lo hay, tienes la opción de quedarte aquí y resentirte o de moverte hacia un nuevo espacio de creación. Y el ejercicio que te pido que hagas es que identifiques en dónde estás en diferentes áreas o etapas de tu vida. ¿En dónde te encuentras? ¿Estás en un espacio de creación? ¿Y cuáles son los pasos que tienes que dar para avanzar a crecer? ¿Estás creciendo en algún proyecto? ¿Qué tienes que hacer para madurar y para llegar a un estado de complejidad? Oye, ¿estás en un estado de gozo y de disfrute en algo? Ahí quédate. Haz que ese espacio dure más que tu vida. Muérete antes de que este espacio se termine. Pero tienes que asegurarte que esto dure y que esto sea largo y que sea consistente. Y para ello tienes que asegurarte de cimentar bien esta complejidad, pero además tienes que estar muy atento hacia las amenazas y turbulencias. El éxito no es tan difícil como sostenerse y mantenerse y poder estar en un espacio de crecimiento constante y de fortalecimiento y de no dormirte en tus laureles y de no confiarte y de no dar las cosas por hechas, pero sobre todo de aprender lo que te pasó anteriormente. Este ciclo universal de cambio es hacia la derecha, es de esta manera, jamás se va a hacer hacia atrás. La única manera de que llegues aquí nuevamente es pasando otra vez por todo el proceso. Probablemente estás aquí. ¿Qué puedes hacer para mantener lo más que se pueda y recuperar lo más que se pueda de esto? ¿Y qué tendrías que hacer para prepararte para pasar rápido por este espacio y poderte mover de esta situación? Algunas personas pueden ubicarse aquí, en el caos, en el dolor, en la pérdida, en la confusión. Probablemente si estás allí, la pregunta es, ¿ya? ¿Ya te cansaste? ¿Ya quieres salir de ahí? ¿Ya quieres cambiar?
ya volvió a amanecer. La vida sigue y te vas a morir. Tú, yo y todo el mundo nos vamos a morir. La pregunta es, ¿cómo quieres vivir de aquí a que te mueras? Y si quieres quedarte lamiéndote las heridas, sanándote las penas, teniendo malos hábitos y malas conductas porque no sé manejar esta emocionalidad. Esta es la causa de las adicciones. Me siento muy mal, me siento triste, siento que algo no sucedió bien, siento que hay algo chueco en mí, siento que hay algo que perdí, siento que me cortaron un brazo. Anestésienme y échenme alcohol, tabaco, otras drogas, o denme cosas para anestesiarme, harinas y azúcares refinadas, y como todo el día. Y estoy manejando mi ansiedad a través de la comida, y estoy neurótico o estoy neurótica, y además estoy resentido y estoy enojado, y además tengo remordimientos y resentimientos. Este es el espacio ideal para tal vez la peor enfermedad del alma, que es la amargura. Asegúrate salirte de aquí lo antes posible. Probablemente estás muy bien en tu trabajo, pero estás muy mal en tu relación de pareja. Probablemente estás muy bien en tu economía, pero estás muy mal en tu salud física. Probablemente estás muy bien en tu salud física, pero estás muy mal en tu economía. Este es lo interesante y es una herramienta poderosísima que la puedes usar con cualquier situación que hayas vivido, que estés viviendo, y obviamente entender qué pasos tengo que dar y qué tengo que soltar, en qué tengo que ceder, qué es lo que tengo que dejar ir y entregarlo y dejar que las cosas se vayan y vaciarme. No hay lugar para el amor en un corazón resentido. Es importante que saques de tu corazón esas emociones, esos sentimientos, esos deseos negativos para que exista un vacío creativo que te permita volverte a llenar de eso, del amor, de los sueños, de la esperanza, de la ilusión, de volver a empezar, de volver a intentarlo y volverte a arriesgar. Espero que este instrumento te sea útil. Por favor, déjame tus comentarios aquí abajo. Mándame tu retroalimentación. Si experimentas esto, vendrá una hoja de trabajo donde puedas trabajar. Descarga la hoja de trabajo, busca la hoja de trabajo. Se llama Ciclo Universal del Cambio de Alex Lobo. Busca esa hoja de trabajo, descárgala y llénalo y trabaja contigo. Empieza a trabajar contigo. ¿En dónde estás? ¿Qué tienes que hacer? Nada más darte cuenta de esto puede reducir en un 80% toda la ansiedad y todas las sensaciones que tienes. Recuerda que el cambio es posible, es inevitable, te puedes subir a él. Esta herramienta te puede dar los pasos, la luz para ver en dónde estás y qué necesitas hacer. Y ahora que lo sabes, no puedes fingir que ya no lo sabes. Piensa, siente y actúa siempre desde el amor.